No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. El sol de la tarde estaba haciendo esa perezosa hora dorada que hace a finales de mayo, pintando largas sombras sobre mi césped. Estaba afuera fingiendo cuidar de los aelas, pero sobre todo disfrutando del cálido silencio, el olor a césped recién cortado flotando en el aire. Había sido una semana larga. Una de esas en las que el silencio en la casa se sentía más pesado de lo normal. Mi vecina Marta solía proporcionar un poco de charla alegre por encima de la cerca, pero había estado fuera unos días visitando a su hermana en el norte del estado. Por eso me sorprendió ver movimiento al lado. No era Marta, sin embargo. Era su hijo, Leo. No conocía bien a Leo. Vivía fuera del estado en algún lugar ajetreado e importante que sonaba y visitaba a su madre tal vez 2 veces al año. Era bueno, era joven, probablemente más cercano a la edad de mi propio hijo que al mío, tal vez a principios de los 30, alto, delgado, con esa especie de mirada seria y pensativa, cabello oscuro que siempre parecía un poco despeinado por el viento. Siempre había sido perfectamente educado. Un saludo con la mano, un rápido hola si nos cruzábamos mientras sacaba la basura o recogía el correo de su madre. Pero eso era todo. Desde luego, no éramos amigos. Estaba forcejeando con uno de esos grandes y torpes contenedores de reciclaje, cuya tapa se abría sola. Levantó la vista, me vio observándolo y me dedicó una pequeña sonrisa, algo extraña. Le devolví el saludo amistosamente, volviendo mi atención a una mala hierba particularmente rebelde cerca de los rosales. Supuse que ahí terminaba nuestra interacción. Normalmente era así. Entonces oí el crujido de pasos en la franja de grava entre nuestras entradas. Volví a alzar la vista, protegiéndome los ojos del sol. Leo se acercaba, secándose las manos en los vaqueros. Se detuvo a unos metros, apoyándose con naturalidad en la valla baja que separaba nuestros jardines. «Hola, Ellen», dijo. Su voz era más grave y suave de lo que esperaba. Nada que ver con los gritos apresurados a los que estaba acostumbrada. «Hola», respondí. «Me quito los guantes de jardinería. No esperaba verte. ¿Tu mamá ya regresó?» «No, no hasta mañana por la noche. Música», explicó. Bajé un poco antes. Tenía algo de tiempo libre. Pensé en ventilar la casa, tal vez hacer algunas tareas para ella antes de que llegara a casa. Hizo un gesto vago hacia la casa de Marta. Los contenedores de reciclaje parecían un buen lugar para empezar. «Qué considerado de tu parte», dije, de verdad. Marta lo adoraba. Música, se notaba. Siempre hablaba de lo ocupado que estaba, pero de cómo siempre encontraba tiempo. Ella lo apreciará. Él asintió, sus ojos recorrieron mi jardín por un momento. Eran de un tono marrón sorprendentemente cálido. Observador. «Música, tus flores siempre se ven increíbles. Mamá siempre está tratando de ponerse al día». Reí suavemente. Marta tiene el lado más soleado de la calle. Las mías requieren un poco más de persuasión. Nos quedamos allí un momento, el cómodo silencio interrumpido por el zumbido lejano de una cortadora de césped en algún lugar de la cuadra. Me sentí un poco incómoda, esta conversación tan larga. Nunca habíamos hablado durante más de 30 segundos. Entonces cambió de postura, mirándome directamente a los ojos otra vez. «En realidad, Ellen», comenzó, y había una ligera vacilación en su voz que me hizo mirarlo con más atención. Estaba a punto de prepararme un café. Me di cuenta de que compré demasiados granos en esa cafetería del centro. «¿Te gustaría tomar una taza conmigo?», parpadeé. Café con el hijo de Marta. Mi mente se aceleró. ¿Por qué estaba siendo amable solo porque su madre no estaba? Tal vez estaba aburrido. O tal vez se sentía obligado de alguna manera. Parecía extraño, sin motivo aparente. Música, no teníamos prácticamente nada en común, separados por unos 20 años y vidas completamente diferentes. Una pequeña oleada de inquietud, o tal vez solo. Sorpresa, me recorrió. «Oh», dije, dudando un poco. «¿Café? Qué amable de tu parte, Leo». Miré hacia la casa de su madre, luego volví a mirarlo. No estaba inquieto ni apartaba la mirada. Su mirada era firme, abierta. No detecté ninguna intención oculta. Solo una invitación simple y directa. Sin presiones, por supuesto, añadió rápidamente, tal vez percibiendo mi vacilación. Solo pensé en preguntar. Preparar una cafetera entera solo para mí me parece un poco excesivo. Sonrió levemente de nuevo, esta vez un poco más relajado, y tal vez fue la forma en que la luz del sol atrapó los destellos dorados en sus ojos, o lo inesperado de la oferta, o simplemente el hecho de que el silencio en mi propia casa de repente parecía menos atractivo que la perspectiva de una conversación, incluso una conversación un poco incómoda. Tal vez solo tenía curiosidad. ¿Qué daño podía hacer una taza de café?
Era solo un café con el hijo del vecino, que casualmente había llegado temprano a casa. ¿Sabes qué? Dije, tomando una decisión repentina, enderezándome. Eso suena encantador. Dame 5 minutos para lavarme. Su sonrisa se amplió, llegando esta vez hasta sus ojos. Música, genial. Sí, tómate tu tiempo. Lo pondré a preparar. Las puertas de entrada estarán abiertas cuando estés listo. Se giró y regresó al porche de Marta, subiendo los escalones con paso ligero. Lo observé marcharse, una extraña mezcla de aprensión e intriga burbujeando en mi interior. ¿Qué estaba haciendo? Probablemente no era nada, solo un gesto de cortesía. Pero una vocecita, una que no había escuchado en un tiempo, susurró que tal vez, solo tal vez, no era nada en absoluto. Respiré hondo. El aroma a rosas y a lluvia inminente llenó mis pulmones y entré, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Esto era definitivamente inesperado. Caminar por el césped que separaba mi casa de la de Marta se sintió extrañamente significativo, como cruzar algo más que un simple trozo de hierba. Los 5 minutos que había pedido se extendieron casi a 10 mientras me cambiaba de ropa de jardinería, me cepillaba el pelo y me ponía un poco de pintalabios, algo que rara vez me molestaba en hacer a menos que realmente fuera a algún sitio. ¿Por qué tanto esfuerzo? Me pregunté severamente frente al espejo del baño. Es solo un café. Pero el reflejo mostró un ligero rubor en mis mejillas que antes no tenía. La puerta de entrada de Marta estaba, en efecto, abierta. La abrí con cautela y grité: «Leo, soy Ellen en la cocina, de música». Su voz me respondió, seguida del tintineo de las tazas de cerámica. La cocina de Marta era exactamente como la recordaba, acogedora, ligeramente desordenada, con un aire hogareño, paredes amarillas alegres y todo decorado con motivos de gallos. El aire estaba impregnado del rico aroma del café recién hecho. Leo estaba junto a la encimera, sirviendo un líquido oscuro en 2 tazas de aspecto robusto. Se había quitado la chaqueta clara, y las mangas remangadas de su camisa dejaban ver unos antebrazos sorprendentemente fuertes. Levantó la vista cuando entré, señalando la pequeña mesa redonda que había en el rincón del desayuno. «Siéntate», dijo. «¿Leche? ¿Azúcar?» «Solo un chorrito de leche, por favor», respondí, deslizándome en una de las sillas acolchadas. El rincón daba al patio trasero de Marta, que, a diferencia del mío, estaba bañado por el pleno esplendor del sol de la tarde. Sus comederos para pájaros rebosaban de actividad. Él trajo las tazas, colocó una frente a mí antes de sentarse enfrente. De cerca, pude ver las leves arrugas alrededor de sus ojos, lo que sugería que sonreía más a menudo de lo que indicaba su expresión seria habitual. No era infantil, a pesar de ser más joven que yo. Había cierta madurez, cierta seguridad en sí mismo en él. «Gracias de nuevo por esto», dije, rodeando con mis manos la taza caliente. «Huele de maravilla». «Mi único vicio esencial», se rió entre dientes. «Buen café. Mamá normalmente solo toma café instantáneo». «Pobrecita». Empezamos a hablar con naturalidad sobre su viaje por el tráfico, el próximo regreso de su madre. Preguntó por mis hijos, recordando sus nombres de breves menciones que Marta debió haber hecho a lo largo de los años. Le conté que Sara había terminado su maestría y que Michael se estaba instalando en su nuevo trabajo al otro lado del país. Se sentía normal, como una conversación de vecinos. Pero entonces la conversación cambió. Preguntó por mi jardín. No solo preguntas educadas, sino preguntas específicas sobre la siembra asociada y el control de pulgones, demostrando un conocimiento sorprendente. Resultó que había trabajado como voluntario en un huerto comunitario de su ciudad. Hablamos un rato sobre eso, sobre la satisfacción de cultivar plantas, la conexión con la tierra. Fue un punto en común inesperado. Dirigió la conversación con delicadeza, haciendo preguntas reflexivas. Sin ser indiscreto, simplemente interesado. Me preguntó sobre mi trabajo. Trabajo como contable independiente desde casa. No es precisamente emocionante, pero me escuchó atentamente, preguntando sobre los desafíos, la flexibilidad. Habló un poco sobre su propio trabajo, algo complejo que implica el análisis de datos para una organización ambiental sin fines de lucro. Habló de ello con pasión, haciéndolo sonar mucho más interesante de lo que me hubiera imaginado. La incomodidad inicial que sentí se desvaneció por completo, reemplazada por una sorprendente facilidad. Hablar con él se sentía cómodo, natural. Tenía una manera de escuchar de verdad, que me hacía sentir comprendida. No eran solo las palabras. Era la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, la mirada concentrada en sus ojos, las preguntas de seguimiento perspicaces. Me encontré abriéndome más de lo que pretendía,
hablando de lo silenciosa que se había vuelto la casa desde que los niños se fueron, de cómo mi trabajo a veces me hacía sentir aislada, de cosas que normalmente guardaba, la música. Él no ofreció tópicos ni respuestas fáciles. Simplemente asintió, reconociéndolo. Sí, las transiciones son difíciles, dijo en voz baja. Los grandes cambios siempre dejan un vacío por un tiempo, ¿no? Habló de su propia experiencia al mudarse a una nueva ciudad hacía unos años. La soledad que había sentido antes de encontrar su lugar. No era una comparación, solo una comprensión compartida. La luz del sol entraba oblicuamente por la ventana de la cocina, proyectando largas sombras sobre la mesa. Estábamos en nuestra segunda taza de café, aunque ninguno de los dos parecía prestarle mucha atención ya a beberla. El aire se sentía diferente ahora, cargado de algo silencioso e intenso. No era coqueto, no de la forma en que yo lo entendía. Era más profundo que eso. Una conexión que se formaba hilo a hilo invisible en la acogedora tranquilidad de la cocina de su madre. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía tan genuinamente involucrada en una conversación, en esta escena. No desde Robert, música, bueno, no en años. Era inquietante y estimulante a la vez. Miré a Leo, lo miré de verdad, viendo más allá de la etiqueta del vecino. Vi a un hombre amable e inteligente con una profundidad que me sorprendió. Y la forma en que me miraba no era el desinterés educado de un hombre joven que conversa con un vecino mayor. Era abierta, curiosa e innegablemente cálida. Lo inesperado de todo aquello era vertiginoso. Esta invitación informal a tomar un café se había convertido en algo completamente distinto, algo silencioso y profundo que se desarrollaba entre nosotros allí mismo, en la mesa de la cocina de Marta. El café se enfrió en nuestras tazas. Afuera, el canto de los pájaros comenzó a desvanecerse mientras el crepúsculo empezaba a cubrir los rincones del cielo. Seguíamos hablando, la conversación serpenteando entre diferentes temas, libros que habíamos leído, lugares que habíamos visitado, incluso filosofías de vida. Fue asombroso lo mucho que coincidimos, lo fácil que nos entendimos, incluso cuando diferíamos. Había una chispa, una curiosidad intelectual unida a una resonancia emocional que me pilló completamente desprevenida. Leo mencionó un documental que había visto recientemente sobre la reurbanización y su impacto en los lazos comunitarios. Era un tema que me apasionaba sorprendentemente, habiendo visto cambios en nuestra ciudad a lo largo de los años. Hablamos largo rato sobre ello, debatiendo puntos de vista, compartiendo observaciones. No me trató con condescendencia ni desestimó mis opiniones. Se involucró, me desafió y me escuchó. Parecía una conversación entre iguales, casi contemporáneos, a pesar de los años que nos separaban. En un momento dado, se levantó para enjuagar las tazas. Me ofrecí a ayudarle, pero me hizo un gesto con la mano para que no lo hiciera. Música, quédate donde estás. Eres el invitado. Lo observé moverse con naturalidad por la familiar cocina de su madre. Parecía cómodo allí, pero a la vez un poco distante, como un visitante que ocupa un espacio temporalmente. Cuando volvió a sentarse, no retomó la conversación de inmediato. Simplemente me miró un momento, con expresión pensativa. «¿Sabes, Ellen?», dijo lentamente, con la voz más suave ahora. «Mi madre habla de ti a veces. Dice que eres una de las personas más amables que conoce». Sentí que me sonrojaba. «Oh, Marta es parcial», respondí, algo nerviosa. «Nos cuidamos mutuamente, eso es todo». «Tal vez», admitió, con una leve sonrisa en los labios. «Pero también dice, pareces un poco sola a veces desde que tu marido falleció y los niños se fueron de casa». Su franqueza me dejó sin aliento por un segundo. Música, no fue grosero, solo franco, honesto. Flotaba en el aire entre nosotros, innegable. No pude sostenerle la mirada de inmediato, mirando mis manos entrelazadas sobre la mesa. «Bueno», empecé, intentando mantener la voz firme. «Es cuestión de acostumbrarse. El silencio requiere tiempo». «Solo puedo imaginarlo», dijo en voz baja. Había verdadera empatía en su voz. Se inclinó sobre la mesita, sin agarrarme la mano, sino rozando suavemente mi antebrazo con la punta de los dedos. No fue un gesto romántico, no exactamente, pero fue increíblemente íntimo, un simple reconocimiento, un punto de contacto que me produjo una sorprendente sacudida, cálida y eléctrica. Levanté la vista y me encontré con su mirada. Estaba llena de comprensión. Sin lástima, solo conexión. «No es fácil», admití, las palabras apenas saliendo por encima de un susurro. «A veces siento que ese capítulo de mi vida está completamente cerrado y que aún no he descubierto cómo empezar el siguiente». Mantuvo mi mirada, con los dedos todavía apoyados suavemente en mi brazo. «Tal vez los capítulos no se cierran», sugirió. «Tal vez simplemente se funden con el siguiente».
Aparecen nuevos personajes. La trama toma giros inesperados. Sus palabras resonaron profundamente. Giros inesperados como esta tarde, como estar sentada aquí compartiendo vulnerabilidades con el hijo de mi vecino, sintiéndome más comprendida que en años. El aire crepitaba con pensamientos no expresados, con la intensidad de esta conexión repentina y profunda. Era más que intereses compartidos o una buena conversación. Se sentía como tropezar con un claro escondido en un bosque denso, un lugar de comprensión silenciosa y reconocimiento mutuo. Finalmente retiró la mano, pero el calor permaneció en mi piel. La intimidad no se disipó. Se instaló entre nosotros, cómoda y real. Hablamos un poco más, pero la energía había cambiado. Era más tranquila, más reflexiva. Compartió algo sobre una relación pasada que había terminado mal. Música, no en detalle, pero lo suficiente para que yo entendiera los ecos del dolor que aún llevaba. Lo hizo parecer menos como el hijo de Marta y más como una persona con su propia historia, sus propias cicatrices. El respeto entre nosotros era palpable. No había juegos, ni pretensiones. Solo dos personas conectando a un nivel sorprendentemente profundo a pesar de las circunstancias, a pesar de la diferencia de edad. Fue lo inesperado, la pura autenticidad del momento lo que lo hizo tan poderoso. Esto no era solo un café. Fue un descubrimiento, una revelación silenciosa que se desarrollaba en la luz menguante. Y supe de alguna manera que esta tarde se quedaría conmigo por mucho tiempo. Mientras las farolas parpadeaban afuera, proyectando cuadrados amarillos pálidos sobre el suelo de la cocina, una sensación de que el tiempo volvía a su curso se filtró en nuestra burbuja de silencio. Leo miró el reloj del microondas. Vaya, mira la hora, murmuró. No me había dado cuenta de que era tan tarde. Yo tampoco, admití, sintiendo una punzada parecida a la decepción de que la tarde estuviera terminando. La conversación fluyó con naturalidad. De verdad que sí, asintió, mirándome a los ojos de nuevo. Había la misma calidez, la misma intensidad silenciosa. Música, Ellen, gracias. En serio, por la compañía, por la charla. Se interrumpió, buscando la palabra adecuada. Muy agradable. Mucho mejor que lidiar con esos contenedores de reciclaje sola. Sonreí, una sonrisa genuina que me llegó al alma. El placer fue todo mío, Leo. Fue inesperado, pero encantador. Nos pusimos de pie al mismo tiempo. La pequeña cocina de repente se sintió muy cercana. Hubo un momento de ligera incomodidad, de esas que ocurren cuando un encuentro inusualmente íntimo llega a su fin y el mundo real se impone. ¿Cómo te despides después de algo así? Me acompañó hasta la puerta, encendiendo la luz del porche contra el crepúsculo que se intensificaba. De pie en el último escalón, me volví hacia él. Bueno, gracias de nuevo por el café, dije, mi voz sonando un poco demasiado formal para mis propios oídos. De nada, música, respondió suavemente. Dudó un segundo, luego extendió la mano, no para tocarme el brazo esta vez, sino simplemente dejando que su mano flotara cerca de mi hombro por un momento, un gesto de calidez que no llegó a tocarme, pero que se sintió igual de significativo. Conduce con cuidado. Oh, espera. Se rió un poco avergonzado. Solo estás cruzando el césped. Yo también me reí, el sonido alivió la ligera tensión. Sí, creo que puedo con el peligroso viaje de regreso. De todos modos, llega bien a casa, dijo, con una sonrisa que perduró. Sus ojos se encontraron con los míos un instante más de lo necesario, un reconocimiento silencioso que pasó entre nosotros. Un reconocimiento de la conexión que habíamos encontrado, de la inesperada profundidad de la tarde. Luego me di la vuelta y bajé los escalones a través del césped que se oscurecía hacia mi propia casa tranquila. No miré atrás, pero pude sentir su mirada sobre mí hasta que llegué a mi porche. Dentro, me apoyé en la puerta cerrada un momento, respirando profundamente. La casa estaba en silencio, tal como la había dejado, pero se sentía diferente de alguna manera, menos vacía. El encuentro con Leo no había sido trascendental en el sentido dramático. No hubo declaraciones, ni grandes gestos. Fue sutil, silencioso, pero profundamente conmovedor. Fue el simple acto de ser vista, verdaderamente vista, por otra persona. Fue la sorpresa de encontrar una conexión en el lugar más inesperado con la persona más inesperada. Sentada más tarde con una taza de té, viendo las noticias de la noche sin prestarles mucha atención, reflexioné sobre la tarde. Hacía muchísimo tiempo que no sentía esa chispa de conexión, esa sensación de estar mental y emocionalmente alineada con alguien. No se trataba de la edad, las circunstancias ni lo que los demás pudieran pensar. Se trataba de un momento de interacción humana genuina que, de alguna manera, había abierto una ventana en una habitación que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba volviendo sofocante.
Me recordó que la vida aún puede deparar sorpresas, que las conexiones pueden florecer en terrenos inesperados. No significaba necesariamente que tuviera que pasar algo después. La belleza residía en la experiencia misma, en la conversación, en la comprensión, en el respeto mutuo. Leo me había hecho un regalo, quizás sin siquiera darse cuenta. Me había recordado que aún era capaz de una conexión profunda. Esa parte de mí no estaba cerrada para siempre. Una silenciosa gratitud me invadió. Gratitud por la invitación espontánea de Leo, por su franqueza, por la forma respetuosa en que había compartido su tiempo y sus pensamientos. Fue un recordatorio de que la intimidad emocional se puede encontrar de muchas formas, a menudo cuando menos te lo esperas. Cuando finalmente me dirigí a la cama, la casa aún se sentía silenciosa, pero era un tipo de silencio diferente. Se sentía menos como una ausencia y más como un espacio lleno de una suave posibilidad, un suave murmullo de haber sido verdaderamente visto. La simple taza de café se había convertido en un momento de autodescubrimiento, un sutil cambio en mi propio paisaje interior, dejándome con una tranquila sensación de esperanza y una calidez que perduró mucho después de que el café mismo se hubiera desvanecido.